Hola, buenos días a todos y muchas gracias por asistir a nuestra presentación de resultados del segundo trimestre de 2026. Hoy vamos a estar con ustedes Daniel Perea, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Legales, Fabián Jiménez, gerente de Planeación Financiera, junto con su equipo de Estrategia Financiera y Relación con el Inversionista, y yo, Alonso Botero, vicepresidente de Finanzas Corporativas. Antes de comenzar, queremos referirnos brevemente a la situación que está viviendo el país tras el reciente terremoto. Nosotros lamentamos mucho todo lo sucedido y especialmente todas las afectaciones que se han generado en tantas familias y en tantas comunidades. Como compañía y como aliado país, reafirmamos nuestra disposición de acompañar y apoyar a nuestros colaboradores, a nuestros clientes, a nuestros proveedores y a todas las comunidades afectadas, tanto en los territorios donde tenemos presencia como en aquellos donde no contamos con operación directa. Desde nuestras capacidades continuaremos sumándonos a los esfuerzos y contribuyendo a las personas y a las comunidades que requieran apoyo en este momento, como lo hemos venido haciendo en estos últimos 10 días. Reafirmamos nuestro compromiso de largo plazo con Colombia, con su desarrollo y con la sostenibilidad del país, y vamos a seguir trabajando con responsabilidad y aportando desde lo que nosotros podemos hacer a la recuperación y al bienestar de las comunidades y de todos. Agradecemos a ustedes, nuestros inversionistas, por esa confianza y por el acompañamiento en estos momentos. Y bueno, entrando en materia, tuvimos un pequeño percance técnico, no les vamos a poder rodar el video que normalmente les mostramos, pero les cuento que allí básicamente, luego lo va a estar colgado en la página, allí hay dos temas que les íbamos a contar hoy, de nuestro ecosistema de Afterpay, que es básicamente que nació en torno a nuestro programa de lealtad, pero del cual se han venido desprendiendo una serie de iniciativas nuevas, de nuevos negocios que podemos hacer con esa comunidad de más de 4 millones de descargas de app y de 2 millones de usuarios activos que tenemos allí, la cual nos permite ser una plataforma para no solamente nuestro programa de lealtad, sino también para los negocios e incluso como plataforma de pagos de algunos de nuestros productos y servicios en la estación de servicio, que nos permiten además extender algunos beneficios a los consumidores. Y también contarles de una serie de reconocimientos que nos hizo la marca Sbarro, una por el mejor diseño de tienda, la otra por algunos de las mejores ventas y el mejor crecimiento en ventas que ha tenido esta marca entre todos sus franquiciados a nivel mundial. Entonces, pues son dos motivos, dos eventos que nos llenan de orgullo y que les queríamos compartir. Entonces, desafortunadamente no lo pudieron oír de viva voz de los protagonistas, que era lo que teníamos en el video, pero va a estar colgado en la página. Bueno, y adicional a esto, queremos arrancar contándoles cómo cerramos. Cerramos el primer semestre del año con resultados históricos. Unos resultados que a nivel compañía alcanzamos de utilidad de 409.000 millones de pesos acumulados a junio. Unos resultados impulsados por los buenos resultados del primer trimestre, que se reafirmaron luego en el segundo trimestre cuando mantuvimos y cuando profundizamos la tendencia, en especial en los negocios de estaciones de servicio y de lubricantes en Colombia, que han estado jalonados por los buenos resultados de volumen y con unos márgenes particularmente altos y sólidos, que seguramente están en un pico del cual posiblemente no tengamos hacia adelante tan buenos márgenes, pero que, digamos, durante este segundo trimestre nos pudimos beneficiar de ellos. Particularmente en el segundo trimestre del año alcanzamos una utilidad neta de 197.000 millones de pesos. Esta se ubica dentro de las mejores utilidades históricas de la compañía y también tuvimos una EBITDA de 509.000 millones de pesos, representando un crecimiento de 18% contra el mismo trimestre del año anterior. Ese crecimiento hubiera sido más alto, el más alto de la historia, si nos abstrajéramos de todos los impactos que hemos tenido de decalaje en este trimestre, que fue negativo en 11.000 millones de pesos, y que si vemos el del primer trimestre fue muy positivo, pero tuvimos un viento de cola fuerte de decalaje. En este segundo trimestre no lo tuvimos, por lo tanto, desde lo puramente operacional, fue un resultado espectacular. Si bien durante junio se observó
la desescalada en el conflicto de Medio Oriente. Esto fue un evento temporal y actualmente se mantiene incertidumbre con respecto al futuro de dicho conflicto. Y esto pues genera una volatilidad y genera unos impactos en el precio del petróleo que también terminan impactando nuestros resultados. En junio se observó una disminución en el precio del petróleo luego de llegar a los precios por encima de $100 por barril en abril y mayo. En cambio, en el trimestre anterior, habíamos tenido un importante impacto positivo por ese decalaje cuando llegó hasta ese punto. Esto donde nos impacta más es en el negocio de aviación, en el producto Jet A1, que es el que tenemos, digamos, susceptible o tenemos perfectamente permeable a los cambios en los precios. También en los negocios que tenemos en Panamá, donde hay mucha más volatilidad, o sea, donde se traduce esa volatilidad en la compra del activo. Aquí, por la regulación de precios, estamos un poco más insulados a eso en lo que es gasolina corriente y diésel. Sin embargo, de todas maneras, pues a nivel de compañía, sí genera esa volatilidad y generan esos impactos en decalaje que, como les digo, fueron muy positivos en el primer trimestre y comenzaron ya a ser negativos y a devolverse un poco en el segundo trimestre. Pero ha seguido la volatilidad, ha seguido la incertidumbre y incluso vemos resultados que cambian durante el mes mismo. Antes de continuar con la explicación de los resultados, le cedo la palabra a Daniel para que nos actualice con los hechos más relevantes en materia de sostenibilidad. Alonso, gracias. Buenos días a todos. Vamos a tener una agenda hoy de 2 puntos, básicamente reconocimientos y noticias, por una parte, y por la otra, algunos indicadores relevantes ambientales y sociales. Empecemos entonces por contarles en ese primer punto, por compartirles un reconocimiento que refleja uno de los habilitadores fundamentales de nuestra estrategia a largo plazo y es las personas. Fuimos reconocidos entre las mejores empresas para trabajar en Colombia por parte de Computrabajo, que es un portal muy relevante en Latinoamérica de empleo. Básicamente, este ranking o este índice se construye a partir de conversaciones, entrevistas y demás que tiene Computrabajo con empleados y con exempleados alrededor de temas relevantes desde el punto de vista de gestión humana como liderazgo, ambiente laboral, beneficios, oportunidades de crecimiento, etcétera, etcétera. Importante mencionar que somos de las pocas compañías de oil and gas que hacemos parte de este ranking y la única en el sector de distribución de combustible que está presente en él. Más allá de este reconocimiento, este resultado demuestra de alguna manera la relevancia que le damos y la percepción positiva que tienen nuestros empleados sobre la experiencia de trabajar aquí en Terpel y evidencia también ese compromiso que tiene la compañía con una cultura basada en el desarrollo del talento humano. En segundo lugar, queremos contarles que, como ustedes saben, la Fundación Terpel se ha dedicado por más de 20 años a desarrollar o a impactar positivamente la calidad de la educación en el país a través del mejoramiento de competencias básicas en matemáticas, en lenguaje y en habilidades socioemocionales. Tenemos 6 programas que están relacionados con lo que acabo de mencionar y uno de esos programas se llama Escuelas que Aprenden. Lo que queremos contarles hoy es que Escuelas que Aprenden llega a Pasto y a Cartagena, básicamente impactando 31 instituciones educativas, más de 44,000 beneficiados y más de 500 docentes y directivos. El propósito de este programa, que creo yo es el más relevante de toda la oferta social que tiene la Fundación, es el de crear mejores oportunidades de aprendizaje para estudiantes mediante la formación, acompañamiento, asesoría a docentes, directivos docentes y secretarías de educación. La relevancia de este programa es que su impacto no se agota en el aula, sino que tiene un alcance mucho más holístico que involucra no solamente estudiantes y docentes, sino también autoridades de salud, de educación. Vale mencionar que desde que se creó este programa en el 2011, ha impactado a más de 500,000 personas en Colombia y esta expansión que hacemos en Cartagena y Pasto, que ya hemos hecho muchas de esta naturaleza, incluso fuera de Colombia, porque recuerden que la Fundación está en Panamá también, esta expansión de la Fundación evidencia la capacidad que tiene la Fundación Terpel para fortalecer comunidades educativas y para construir al desarrollo sostenible de los territorios donde Terpel tiene presencia. En relación con los indicadores más relevantes, empecemos por energía o generación de energía renovable. Básicamente, y como lo hemos comentado en varias reuniones de estas, parte de nuestro compromiso con la transición energética radica en la diversificación de nuestro portafolio
que al hacerlo, pues, aporta a la descarbonización por medio de generación de energías limpias, no solamente para centros de trabajo propios, sino para terceros, son nuestros clientes en este segmento. En esta línea, en este orden de ideas, este mes tuvimos un cumplimiento, ustedes lo ven ahí en el slide, pero no lo voy a repetir, básicamente el 85%, una subejecución que básicamente responde a unos factores operativos derivados de unas demoras en permisos específicos. Algunos proveedores no nos cumplieron con lo que tenían que, se han comprometido, y por último, algunos casos de vandalismo en algunos de nuestros parques. Entonces, pues esperamos que en el próximo resultado, en el próximo periodo, podamos compensar esta subejecución. En relación con, me voy aquí de la derecha, extremo superior derecho, en relación con toneladas de CO2 evitadas de nuestra huella de carbono, aquí vale la pena mencionar que las emisiones asociadas a la generación de energía solar deben ser consideradas como emisiones evitadas, de estas son de las que voy a hablar, y no como compensadas. Y las evitadas son aquellas que se previenen desde su origen mismo. Aquí ustedes ven el resultado, tuvimos también un 85% de cumplimiento, poco menos de lo que esperábamos en términos de meta, y esto sí es básicamente porque se generó menos energía de la que esperábamos generar, básicamente derivados de unos temas de radiación solar. En relación con, bajo al extremo inferior izquierdo, en relación con toneladas de CO2 compensadas de nuestra huella de carbono, teníamos una meta de 3.805 toneladas, cumplimos el 89%, y este resultado estuvo asociado a algunos desfases en la recepción de la información por parte de algunas empresas de transporte vinculadas a este proceso de compensación, lo que en efecto pues generó que parte de esas compensaciones proyectadas no fueran reconocidas dentro de este periodo del que le estamos mencionando. Y por último, en relación con los kilómetros vendidos en red de estaciones de servicio público, esto es básicamente nuestro negocio, nuestro segmento de carga eléctrica. Aquí ustedes ven que el porcentaje de la meta del cumplimiento fue del 171%, y esto básicamente obedece al incremento del parque eléctrico automotor en Colombia, lo que por supuesto genera también una presión sobre la demanda, y eso hace que el resultado estuviese muy por encima de lo que teníamos presupuestado. Y para cerrar, en lo social, siguiente por favor, gracias. Y para cerrar en lo social, voy a referirme a tasa de rotación. Aquí ustedes ven un resultado de 5.08%, que está por encima de lo que estimábamos como meta cuando cuando las definimos a principio de año. Básicamente estábamos como meta 2.7, y este incremento se explica principalmente por un proceso de reorganización interna que llevamos a cabo a principios de junio, que básicamente está orientado a fortalecer la estructura organizacional y alinear capacidades de cara a nuestra estrategia de largo plazo. Ese 188% corresponde entonces a una situación puntual y no refleja cambios en la estabilidad general. Y en relación con eventos críticos, tuvimos una subejecución del 70%, básicamente porque tuvimos un par de incidentes menores que afectaron lo que teníamos presupuestado desde el principio de año. Con esto, Alonso, entonces presentamos los principales indicadores, así como los reconocimientos que tuvimos. Gracias, Daniel, por ese resumen y por la perspectiva que nos diste con esto. Vamos a hablar ahora entonces sobre los aspectos económicos y financieros más representativos del trimestre. Y vamos a comenzar hablando sobre nuestra participación de mercado y sobre la composición de la red. El trimestre con una red de 2.349 estaciones de servicio a nivel regional. Estas concentradas principalmente en Colombia, que tiene el 87% del total, y seguido por Panamá, que tiene el 8% del total. El resto básicamente se divide entre Ecuador y Perú, que como les hemos mencionado son países donde estamos saliendo de los activos. En Perú, como les comentamos en algunas reuniones previas, concretamos la venta de los activos de estaciones de servicio en septiembre del año pasado, y por ahora estamos solamente operando 3 estaciones, y mientras se entregan definitivamente en septiembre de este año. ¿Y por qué tenemos esas 3 estaciones? Básicamente por restricciones impuestas por la Autoridad de Competencia Local. Además, hemos seguido con el negocio mayorista, donde vendemos a las estaciones de servicio blancas en el día a día.
Ese negocio se ha venido además fortaleciendo y dadas unas situaciones coyunturales que hay en el Perú, hemos logrado que tengamos unos muy buenos márgenes allí. Finalmente, en Ecuador no se materializó la transacción que habíamos tenido. Sin embargo, hemos venido realizando ventas individuales de algunas estaciones de servicio para culminar con la salida de dichos activos. Ya al cierre del segundo trimestre se habían vendido 2 estaciones de servicio y se habían cedido contratos de arriendos para otras estaciones de servicio operadas directamente por nosotros. Por ahora ya tenemos ofertas por la mayoría de las estaciones de servicio que nos quedan y esperamos cerrar todas estas y que se materialice y que se ejecute esa venta en el transcurso del año. Si bien se observa una disminución de la red frente al año anterior, es importante tener en cuenta no solamente esta venta de activos en Perú y Ecuador, sino también la desvinculación de algunas estaciones de servicio en Colombia por el nuevo plan de abastecimiento en Nariño, que nos afectó, a pesar de tener nosotros presencia allá, pues algunas decisiones particulares que estamos viendo cómo subsanamos en Nariño, no nos han dejado seguir abasteciendo todo el departamento. Y también tiene que ver esa disminución con la venta de las estaciones por parte de Cencosud a otro mayorista. Aunque estos hechos puntuales han impactado la red de estaciones en Colombia, buscamos mantener nuestra posición de mercado ofreciendo un portafolio diverso de combustibles en nuestra red. Como parte de esta estrategia, seguimos expandiendo nuestros puntos de venta de GLP y al momento contamos ya con 25 estaciones a lo largo del país y hemos abierto 6 puntos en lo corrido del año. En cuanto a servicios de conveniencia, tiendas de conveniencia, contamos con una red de 543 puntos a nivel regional. La mayoría de los puntos corresponden a tiendas de conveniencia y a kioscos, incluyendo las alianzas que hemos desarrollado con Sbarro, con Burger y con Mimos. Y para el primer trimestre, contábamos ya con 65 puntos de Sbarro que se mantuvieron durante el segundo trimestre y 36 de ellos son en Colombia, 8 por fuera de estaciones de servicio y 29 puntos en Panamá, donde también tenemos la utilización y el uso de esa marca. Adicionalmente, contamos con 9 puntos de Homeburger y de 25 puntos de Mimos, que siguen creciendo y que esperamos crezcan por lo menos un 20% más en lo que nos queda del año. En materia de nueva movilidad, ya alcanzamos más de 70 puntos de carga eléctrica en Colombia y en Panamá. En Colombia, esa estrategia en los puntos de carga es migrar hacia cargadores de carga rápida para suplir esa creciente demanda por el incremento del parque automotor eléctrico. Un crecimiento que se viene acelerando y para el cual estamos ofreciendo esta alternativa de carga en nuestras estaciones de servicio. Les recordamos que los puntos de carga incluyen cargadores para vehículos livianos, pero también para carga pesada y algunos son de uso para ambos tipos de vehículos. También incluye puntos de battery swapping en Bogotá y en Medellín para las motos Gogoro. En cuanto a la participación de mercado, mantenemos una sólida posición en la región con la operación de nuestras diferentes líneas de negocio. En general, en Colombia seguimos consolidándonos como la marca líder de mercado en los diferentes segmentos que atendemos en el país. En estaciones de servicio mantenemos un nivel de participación superior al 42%, pese a los impactos que les comentamos anteriormente, y además esperamos repuntarla con algunas acciones que estamos tomando, entre ellas el lanzamiento del nuevo combustible aditivado, del cual les hablamos en la reunión anterior, y que ya nos genera volúmenes incrementales en algunas regionales donde se ha lanzado. En cuanto a las filiales, destacamos el 35% en el segmento de estaciones de servicio en Panamá, mientras que en el segmento de lubricantes nos afianzamos como la marca líder no solamente en Colombia y en Ecuador, sino también en Perú, donde tenemos el 36% de participación de mercado, con una muy importante, una sólida participación en los clientes industriales que pues tienen, digamos, están muy concentrados en el segmento de minas, que como ustedes saben en Perú es bien importante. No observamos mayor variación en las participaciones de mercado gracias a la inversión en nuevos puntos y a la gestión comercial que ha permitido contrarrestar los impactos negativos mencionados. Los negocios donde se observan las variaciones más significativas son GNB en Perú,
por la materialización de la venta de activos, aviación, donde observamos algunas variaciones en Colombia debido a que las condiciones comerciales y al precio del petróleo ha hecho que algunos clientes prioricen condiciones de crédito dado el incremento de los precios de combustible, y nosotros, por otro lado, estamos buscando no incrementar tanto la exposición al riesgo crediticio. Entonces, allí, si bien tenemos todavía una participación alrededor del 65%, pues sí hay algunas afectaciones pequeñas de volumen en algunos casos puntuales. En industria, en Ecuador se observa una disminución por la paulatina desinversión en el país, la cual nos ha dejado atendiendo de manera directa a solo 3 clientes, que son los de mejores márgenes de contribución y los de mejor perfil crediticio, además de importantes volúmenes porque también incluyen, perdón, la principal mina que existe en el Ecuador. Desde el punto de vista de volumen, entonces le cedo la palabra a Fabián para que nos cuente un poco del comportamiento de esta variable en el trimestre. Alonso, muchas gracias y bueno, buenos días para todos. Bueno, frente al volumen, en el segundo trimestre se alcanzaron ventas consolidadas por 762 millones de galones, lo que representa un decrecimiento del 2.4% si uno lo compara frente al mismo periodo del año anterior. Y esto estuvo impactado por menores ventas en Panamá, Perú y Ecuador, principalmente en los segmentos de industria y de estaciones de servicio. Ya les voy a dar un poco más de detalle allí. Voy a empezar hablando por Colombia. Colombia sigue siendo el país con mayor participación en el volumen consolidado de nuestra compañía. Actualmente y para el segundo trimestre representó el 78% del volumen y alcanzamos los 595 millones de galones durante el trimestre y crecimos un 0.8% frente al mismo periodo de 2025. En el trimestre se destacan, entre otras cosas, las mayores ventas en los segmentos de estaciones e industria. Cuando hablamos de estaciones de servicio, el crecimiento pues estuvo atribuido a mayores consumos, principalmente por periodos vacacionales. Este año Semana Santa estuvo en abril, lo cual también beneficia un poco el segundo trimestre, y por la activación de nuevos puntos de venta, sobre todo estaciones propias y las renovaciones de nuestros contratos con nuestros aliados. No obstante, y como lo nombraba Alonso hace un rato, pues el segmento tiene una afectación y de allí que el crecimiento no sea mayor por el plan de abastecimiento de Nariño y por la salida de algunas estaciones allí sobre las cuales no hemos podido suministrar combustible durante el trimestre. Adicionalmente, se destaca una recuperación leve en el segmento de industria durante el trimestre y esto asociado a mayores consumos de clientes industriales y esperamos este segmento siga creciendo para el segundo semestre de este año. Frente a los negocios que no presentan cumplimiento o crecimiento en el trimestre, se ha observado una disminución en la venta de volúmenes de marinos y esto está relacionado con condiciones de competitividad del precio en el mercado, comparado directamente con países como Panamá, en donde el precio estaba más competitivo que en nuestro país. Por el lado de Panamá, cerramos el trimestre con ventas de 61 millones de galones, representando el 8% del volumen consolidado y decreciendo el 2% versus el mismo periodo del año anterior. Las ventas en el país o en dicho país se han visto afectadas principalmente por una menor venta en el segmento de estaciones de servicio, y esto está asociado a una mayor competitividad en precios por parte de nuestros competidores, y sí hemos visto un crecimiento en el número de estaciones de diferentes marcas en Panamá. En Ecuador y por el lado de este país se vendieron 63 millones de galones, lo que nos da una participación cercana a lo que representa también Panamá, con el 8% de las ventas totales de la compañía, pero pues la disminución frente al mismo periodo del año anterior es representativa, es del 24%, y esto está explicado pues principalmente por la venta de los activos pertenecientes de los negocios de estaciones y de servicios de conveniencia que venimos desarrollando durante este año, así como la salida paulatina de algunos clientes de industria, como ya Alonso lo nombraba anteriormente.
Por otro lado, en Perú las ventas alcanzaron los 28 millones de galones, representando un 4% de las ventas totales de la compañía. Y aunque se observa una disminución en el volumen del país por la venta también de estaciones que hicimos allí, que ya las hemos nombrado varias veces, sí hemos logrado ver un crecimiento en la venta hacia estaciones con bandera blanca, lo cual ha permitido casi que compensar parte de ese volumen de esas ventas, de las ventas que hacían las estaciones que vendimos. Y finalmente, pero no menos importante, con respecto a República Dominicana, observamos un mayor volumen gracias al aumento de frecuencias internacionales de aerolíneas europeas y algunas paradas técnicas que siguen pasando en el país por la escasez de combustible en Cuba. Hoy Dominicana representa el 2% de nuestras ventas consolidadas y pues les recordamos que allí únicamente tenemos el negocio de aviación. Con esto, en materia de volumen y al analizar su comportamiento en el año completo, con corte a junio del 2026, registramos un volumen acumulado de 1.530 millones de galones, lo que representa una disminución del 2% frente al mismo periodo del año anterior. Y en línea con lo mencionado anteriormente, la principal variación se concentra en los negocios de industria y estaciones de servicio, como consecuencia de los procesos de venta de activos que hicimos en Perú y que estamos desarrollando en Ecuador. Para continuar hablando de los resultados, ahora me voy a referir al capítulo de utilidad bruta y vamos a detallar cómo se comportó esta durante el segundo trimestre del 2026. Si bien presentamos un volumen ligeramente inferior frente al segundo trimestre del 25, a nivel de utilidad bruta, sí presentamos un crecimiento importante y cercano al 9%, alcanzando el billón de pesos. La mayor contribución a la utilidad bruta consolidada continúa natural y orgánicamente proviniendo de Colombia, con una participación sobre la utilidad bruta consolidada del 73%, y donde destacamos los buenos resultados de estaciones de servicio y de lubricantes. Cuando hablamos de estaciones de servicio, la utilidad bruta, digamos, estuvo beneficiada por varios aspectos. Principalmente observamos mayores márgenes, tanto en el segmento mayorista, el cual estuvo favorecido por el aumento del margen mayorista que tuvimos en junio y que es regulatorio de cada año, así como también hemos tenido unos mayores márgenes en el segmento minorista para el segundo trimestre, y esto estaba impulsado por la estrategia de competitividad en los diferentes micromercados que manejamos y que tenemos. Adicionalmente, y para destacar dentro del negocio de estaciones y saliéndome un poco del negocio de estaciones líquidos y pasando al negocio de gas, este negocio presentó unos buenos márgenes durante el trimestre y estuvo también favorecido pues, por el efecto de la revaluación de la tasa de cambio, lo cual ha hecho que, si bien el volumen viene decreciendo un poco, pues podamos compensarlo a nivel de rentabilidad con mayores márgenes de contribución. Por su parte, el negocio de lubricantes, que ha sido uno de los motores de crecimiento de la compañía, también se ha beneficiado en parte por la revaluación del peso frente al dólar. No obstante, hemos decretado y se esperan nuevos incrementos o esperamos incrementos en el costo de materias primas como consecuencia del conflicto de Medio Oriente, así como lo nombraba Alonso al inicio de la llamada, el cual continúa afectando y va a afectar el suministro y precio de las bases. Sin embargo, pues no nos hemos visto tan golpeados allí, pues por nuestras negociaciones de largo plazo que mantenemos allí. En el trimestre, y como ha sido una variable destacable durante el año, el decalaje, pues tuvimos un decalaje negativo de 1.117 millones de pesos en Colombia, el cual se presentó por un decalaje de jet cercano a los menos 39.000 millones de pesos, y estuvo contrarrestado por el alza en el precio de los combustibles en el país. Esto frente a un decalaje en el segundo trimestre del año anterior de cerca de menos 17.000 millones, pero a uno favorable de 51.300 millones en el primer trimestre de este año.
A nivel general, al observar los resultados de los países de la región en pesos, se observa un impacto negativo por tasa de cambio, ya que el peso se ha revaluado contra el dólar y durante el periodo se observó una tasa promedio aproximadamente de 580 pesos por debajo de la del año anterior, puesto que en 2026 hemos tenido una tasa promedio de 3.612 pesos por dólar versus una de 4.197 pesos por dólar del año anterior. A pesar de lo anterior, República Dominicana aporta cerca del 2% de la utilidad bruta, pero destacamos que aportó positivamente al resultado consolidado gracias a la revaluación del peso dominicano, que genera un efecto positivo dado que tiene un margen fijo en esta moneda, así como las mayores ventas que ya les explicamos en el capítulo de volumen. Este efecto logró compensar un efecto negativo de decalaje por cerca de 2.000 millones de pesos que tuvo dicho país en el trimestre. Por el lado de Panamá, observamos que Panamá presentó un decalaje negativo y mayor, cercano a los 8.000 millones de pesos. Adicionalmente, el país presentó menores márgenes por una mayor rivalidad que ha afectado los precios y por una estrategia comercial más agresiva para captar volúmenes por la entrada de nuevas estaciones en los diferentes mercados del país. Por su parte, Ecuador, en Ecuador se observa una disminución asociada a la menor venta, la cual ya explicamos anteriormente, pero adicionalmente se observa un menor margen principalmente por cambios en el mix de ventas de combustibles asociados a la alza de precios de las gasolinas de mayor octanaje en el país. Sin embargo, si aislamos solamente al negocio de lubricantes, se ha tenido una fuerte mejora en los márgenes, al igual que lo que estamos viendo en Colombia y en Perú directamente. Y hablando de este último país, de Perú, allí se presenta una disminución asociada a la salida de los activos de estaciones y al cierre de la operación de nuestro aeropuerto en Lima, lo que ha sido parcialmente compensada por mayores ventas en el segmento de estaciones blancas o estaciones sin bandera y que tienen menores márgenes, pero en los cuales hemos venido mejorando o aumentando o haciendo una estrategia para subir parte de los márgenes en dichos segmentos. Y ya en el año acumulado observamos una utilidad bruta de un poco más de 2 billones de pesos. Si bien a nivel operativo los diferentes negocios en los países mantienen las condiciones similares a las descritas anteriormente, a nivel de decalaje observamos una variación significativa contra el año anterior. Y este es un punto súper relevante porque para el 2026 acumulamos un efecto positivo por decalaje de aproximadamente 53.000 millones de pesos, pero cuando veíamos para el mismo periodo del año anterior, teníamos menos 51.000 millones de pesos en decalaje negativo el año anterior. Entonces, al ver la variación de estos, casi un efecto positivo de este beneficio en 100.000 millones de pesos, 104.000 millones de pesos exactamente. Con esto cierro el capítulo de volumen y de utilidad bruta y ahora le vuelvo a dar la palabra a Alonso para que nos cuente un poco el comportamiento del EBITDA y la utilidad neta, así como el comportamiento del flujo de caja en la compañía durante el segundo trimestre. Gracias, Fabián. Entonces, pues continuando con los resultados a nivel de EBITDA, vamos a detallar lo siguiente, y en línea con lo último que mencionaba Fabián, durante el último trimestre alcanzamos un EBITDA consolidado de 509.000 millones de pesos, que si le quitamos el efecto del decalaje, el EBITDA hubiera sido de 520.000 millones de pesos, o sea, un poco más alto en el trimestre. Y el crecimiento del EBITDA consolidado, pues fue casi del 18% frente al segundo trimestre del 2025. Y si le quitamos ese efecto del decalaje, de todas maneras hubiera sido un crecimiento del 16%. Entonces, y particularmente en el segundo trimestre, en Colombia alcanzamos una EBITDA de 397.000 millones de pesos, aportando el 78% del consolidado y presentando un crecimiento de casi el 32% frente al segundo trimestre del 2025. Como les comentamos anteriormente, el efecto del decalaje fue negativo por un poco más de 1.000 millones de pesos en Colombia. Sin embargo, en el año anterior se observó un decalaje por 18.000 millones de pesos negativo.
Sin estos efectos, el EBITDA hubiera alcanzado 398.000 millones y hubiera crecido un 24% frente al mismo trimestre del año anterior, lo que nos demuestra ese sólido resultado a nivel operacional del que les hemos venido hablando y que ha estado sobre todo apalancado, apoyado, impulsado por los negocios de estaciones de servicio en Colombia y de lubricantes en toda la red de Colombia, Ecuador y Perú, que es donde tenemos la marca móvil y donde con el caso de Colombia la compartimos también con Terpel para un segmento de más bajo precio. En Panamá, el EBITDA alcanzó los 47.000 millones de pesos en el trimestre, aportando el 9% del consolidado y presentando un decrecimiento del 13%. Considerando que este resultado estuvo impactado por un decalaje negativo, si aislamos ese efecto, el EBITDA hubiera sido de 55.000 millones de pesos y hubiera crecido un 2%. Y esto en pesos, además. Por su parte, en Perú aportó el 10% del EBITDA consolidado con 50.000 millones de pesos, es decir, el Perú estuvo por encima incluso de Panamá. Y este resultado representa de todas maneras un decrecimiento del 15% respecto al 2025. A pesar de disminuir ese EBITDA, yo creo que el aporte del país ha sido gigante en el negocio de lubricantes, pues esto se da a pesar de la salida de los activos de estaciones de servicio y de la terminación de la operación del aeropuerto Jorge Chávez en Lima, que lo teníamos hasta el último trimestre del año pasado. Entonces, y esto pues todo se debe al muy buen desarrollo que ha tenido el negocio de lubricantes, donde, como les decía, tenemos una muy buena posición en minería, pero también tenemos o hemos venido profundizando el negocio de distribuidores, particularmente en la ciudad de Lima, donde teníamos muchas oportunidades de crecimiento. En cuanto a República Dominicana, nuestra operación allá aportó 5.000 millones de pesos al EBITDA consolidado. Eso representa un 1% del total. Se observó un crecimiento del 17% frente al segundo trimestre de 2025 por las mayores ventas y el mejor margen que nos comentaba Fabián. Aislando el efecto del decalaje, el EBITDA de todas maneras alcanzó hubiera alcanzado los 7.100 millones de pesos y hubiera crecido un 59%. Y esto pues debido a ese aumento de operaciones y también a la revaluación del peso dominicano. Nuestros márgenes allá están en pesos dominicanos y por lo tanto se habían venido erosionando poco a poco con la devaluación del peso dominicano que se ha venido revirtiendo en el último trimestre. Tal vez esa es una de las pocas monedas que no ha tenido una fuerte revaluación contra el dólar y ha estado más lenta y más tardía, pero ya se comenzó a manifestar y eso nos impulsó también el resultado en el trimestre. En cuanto a Ecuador, esta filial representó casi el 2% del EBITDA consolidado, aportando 9.000 millones de pesos. Eso es un decrecimiento del 24% frente al mismo trimestre del 2025 y básicamente eso tiene que ver con el cierre o con la salida del negocio de industria donde nos hemos concentrado en, como les dijimos, básicamente en 3 clientes que son los de mejor rentabilidad. No obstante, el negocio de lubricantes, que es, digamos, a donde hemos puesto el reflector en el Ecuador, trae una muy buena dinámica de volumen y de márgenes y un fortalecimiento también de la red de distribuidores que ha compensado una buena parte de la caída. Esa red de distribuidores incluso hemos invitado y han acogido esa invitación algunos de los distribuidores que tenemos, de los agentes que tenemos en Colombia y pues ya comenzaron en el último trimestre y están haciendo un excelente resultado, dinamizando ese mercado, llevando, digamos, ese conocimiento, ese know-how que se tiene acá y retando algunas de los statu quo o de las hipótesis de negocio que se tenían en Ecuador. Y yo creo que eso va a ser un gran dinamizador de nuestro negocio de lubricantes, que va a ser el foco, digamos, de crecimiento nuestro en el Ecuador. Por último, pues yo creo que es importante recalcar que todos estos resultados de las filiales a nivel de EBITDA se han visto muy afectados por la devaluación del dólar frente al peso colombiano, por el fortalecimiento del peso colombiano. Entonces, cuando miramos el rendimiento de las filiales expresado en sus respectivas monedas funcionales, que son básicamente el dólar en el Perú, el dólar en Ecuador y en Panamá, solamente República Dominicana con el peso dominicano,
cuando lo miramos expresado en estas monedas, básicamente lo que vemos es un comportamiento muy sólido, toda vez que no se tienen, o sea, están básicamente en línea con los del año anterior, a pesar de que no contamos con algunos de los negocios que sí teníamos en el año anterior y de los que hemos venido saliendo por cuestiones estratégicas. A nivel de EBITDA, alcanzamos el 1.038.000 millones de pesos en el acumulado. Esto corresponde a un EBITDA histórico. Y si bien en el 2026 observamos un efecto positivo por el decalaje de aviación, si quitáramos este efecto, igual hubiéramos alcanzado un EBITDA acumulado de 984.000 millones de pesos. Y como pueden observar en esa gráfica de barras a la derecha, la tendencia en los niveles de EBITDA ha sido creciente y se ha acentuado en este último año, en los 2 trimestres de este año en curso, lo que demuestra de verdad la solidez de los resultados, no solamente de los últimos años que venían, digamos, en un nivel superior al que traíamos hasta el 2023, sino que ha llegado, digamos, a otro escalón más arriba en este año 2026. Entonces, pasando así a mirar la utilidad neta, vemos en la gráfica de tendencia abajo a la derecha, cómo alcanzamos los segundos mejores niveles de utilidad neta y de EBITDA en la historia de la compañía. Esto por los efectos, digamos, por el resumen de todos estos efectos comentados anteriormente. Algunos impactos a nivel no operacional que destacamos a nivel regional. En Colombia, por ejemplo, se presentaron unos pagos asociados a procesos de IVA por usufructo con la DIAN. Teníamos algunos litigios allí con la DIAN y aprovechando la amnistía tributaria decidimos acogernos a algunos de ellos y eso tuvo un impacto de 11.000 millones de pesos. Por otra parte, se realizó una reversión parcial del deterioro realizado hace un par de años sobre los activos del Ecuador y esto nos impactó favorablemente en 9.000 millones de pesos. Y este efecto seguramente vamos a seguir viéndolo en el resto del año también en la medida en que se materialice la venta de las estaciones de servicio. En Panamá, los no operacionales presentaron un aumento del 1% en dólares versus el año anterior y esto, pues, si no hubiera sido por efecto de la tasa en cambio, hubiera sido una disminución del 13%. En Ecuador, durante el trimestre, el resultado se vio apalancado por el proceso de venta de las estaciones de servicio, el cual aportó más de 3.000 millones de pesos al resultado. Este es distinto al que les mencioné hace un momento. El otro es el efecto que tenemos en Organización Terpel por la inversión que tenemos en Ecuador, donde estamos haciendo una reversión del deterioro que habíamos calculado cuando hicimos la transacción con Primax, que luego se acabó. Entonces, en la medida en que tenemos esa buena perspectiva con la venta activo por activo que estamos haciendo, estamos reversando ese impacto. Aquí el que les hablo y el de estos otros 3.000 millones de pesos es en sí la utilidad en la venta de esos activos de Ecuador. Entonces, eso, digamos, ha tenido ese doble impacto positivo en este lado no operacional. Y esto nos ayuda además a ir reduciendo el gasto financiero porque en la medida en que nos entra el dinero asociado a la venta de los activos y también a la reducción en el negocio de industria que es tan intensivo en capital de trabajo en el segmento de combustibles, pues nos ha permitido disminuir la deuda desde 20 millones que la tenía esa filial de Terpel Comercial Ecuador a los 10.000 millones que la tenemos en este momento. Entonces, pues por todo eso se ha venido disminuyendo ese gasto no operacional o tiene estos impactos no operacionales el Ecuador. Con esto terminamos el detalle de los resultados financieros de la compañía, donde, como vemos, en general hemos logrado continuar con una muy buena tendencia este año, tal vez acelerándola, como les decía. Y cabe resaltar que aun cuando observamos un resultado menor al del primer trimestre, dicho trimestre se vio fuertemente beneficiado por el decalaje, mientras que pues ese decalaje fue levemente negativo. Entonces, por eso, digamos, desde el punto de vista puramente operacional, fue un resultado incluso mejor que el del primer trimestre. Y esto ha tenido que ver, como hemos mencionado, con el gran desempeño del negocio de lubricantes en Colombia, en Ecuador y en Perú,
donde apoyados en la fortaleza de marca hemos liderado alzas de precios anticipándonos al efecto de alza en los costos de las bases de lubricantes, que pues ha tenido ese impacto por la guerra de Medio Oriente, un evento que ha generado presiones de suministro a nivel mundial, de la cual nosotros, gracias a esos contratos de largo plazo y gracias a esa relación de largo plazo que tenemos con ExxonMobil, hemos podido sortear muy favorablemente con muy pocos impactos en el desabastecimiento, en especial en Colombia, donde no los hemos tenido. Entonces, eso ha sido fundamental. Si ustedes recuerdan, hace 3 años hubo una escalada de costos en el negocio de lubricantes también. Allí yo siento que nosotros hicimos una muy buena tarea de poder recuperar esos aumentos de costos a nivel de precio. Pues en esta yo creo que hicimos algo todavía mejor, que fue anticiparnos precisamente a ese aumento de costos con aumentos de precios, gracias a que sabemos que es algo que iba a impactar a todo el mercado y que había la oportunidad o sea, había espacio para trasladárselo, digamos, a nuestros clientes, y sobre todo con esa fortaleza de marca que teníamos, y sobre todo en ese río revuelto en el que hay algunas marcas pequeñas que iban a quedarse, como en efecto se han quedado sin suministro, mientras que nosotros teníamos la garantía del suministro de ExxonMobil. Entonces, creo que eso es muy importante en el resultado de este segundo trimestre. Como les dije, hemos anticipado las alzas de precio y apenas estamos recibiendo ya hemos recibido, pero no en toda su magnitud, el impacto en el costo. Por lo tanto, anticipamos que los márgenes sí se aprieten un poco hacia el tercer y cuarto trimestre. Entonces, llegamos por eso a márgenes récord en ese negocio en Colombia, en Ecuador y en Perú. También se destacan el negocio de estaciones de servicio y la fuerza que ha tomado el negocio de electrolineras. Pocas veces les hablamos mucho de mucho detalle aquí, pero yo creo que si bien sigue siendo muy pequeño, muestra cómo esa estrategia nuestra de largo plazo, o sea, acreditar nuestra marca Terpel y nuestra marca Voltex en su momento, en ese segmento pequeño pero creciente, se ha ido pagando, y vemos como cada vez más ponemos unos puntos de electrolineras que antes no se pagaban, que antes era casi que una acreditación de marca de largo plazo, casi que mostrar esa intención nuestra, pues ya se vienen pagando, ya tienen un payback en menos de 3 años, incluso menos en algunos casos. Entonces, pues ese negocio cada vez toma más fuerza y es más importante, en especial en Colombia, donde los alivios tributarios y los incentivos de pico y placa han tenido un impacto muy grande en el desarrollo de este segmento. De esta manera, para el segundo trimestre acumulamos una utilidad de 409.000 millones de pesos, siendo la mayor utilidad acumulada registrada para el primer semestre de cualquier año. Y estos resultados pues, se han dado en ese entorno desafiante y con muchos retos, lo que demuestra esa capacidad operativa en todos nuestros negocios y las diferentes estrategias que hemos implementado en los distintos equipos para buscar ahorros y para detectar y para aprovechar oportunidades en los distintos mercados en que competimos. Entonces, bueno, con eso terminamos esa parte, pasamos al flujo de caja, que a junio terminó en 943.000 millones de pesos, que representa un crecimiento de 17.000 millones frente al cierre del trimestre pasado. Este incremento está asociado principalmente al resultado operacional de los negocios, como vemos, y también a un crédito de 100.000 millones de pesos tomado al comienzo del trimestre, con el cual se cubrieron necesidades de capital de trabajo, y el CAPEX invertido en el parque fotovoltaico Pétalos del Norte que adquirimos hacia el comienzo del segundo trimestre. A pesar de esto, hemos logrado mantener un buen nivel de caja, y gracias a los buenos resultados de los negocios a nivel de EBITDA, y esto nos ha permitido ejecutar inversiones significativas en CAPEX por cerca de 102.000 millones de pesos, y pagar obligaciones de impuestos por 223.000 millones de pesos. Entonces, lo que vemos es pues un nivel de caja bastante sano, donde contrajimos esa deuda básicamente para evitar cualquier presión de caja que pudiéramos tener en Colombia, pero pues les puedo anticipar que ya parte de esa la comenzamos a pagar. Era transitoria. Las obligaciones financieras, entonces, excluyendo esos arrendamientos financieros, cerraron
en 2.9 billones de pesos en el trimestre. Actualmente el 77% de la deuda tiene vencimientos a largo plazo y pues tenemos una estructura compuesta principalmente por el programa de emisión de bonos en Colombia y también hemos venido ejecutando esa estrategia de perfilamiento de la deuda. Esto nos ha permitido indexar cerca del 68% de la deuda al IPC, que es tal vez el indicador al que tenemos una mayor indexación en buena parte de nuestros márgenes. De todas maneras, constantemente monitoreamos las condiciones del mercado con nuestros aliados financieros para gestionar los próximos vencimientos y lograr las mejores oportunidades de reperfilamiento, identificando eventuales ventanas de oportunidad en el mercado de capitales. Por lo pronto, no las hemos visto, no las hemos encontrado, aunque, digamos, dejan de ser menos desagradables de lo que eran hace algún tiempo. De hecho, les podemos anticipar que en lo corrido del tercer trimestre, gran parte de la deuda bancaria en Colombia que se vencía en el año se renegoció a mejores o iguales tasas, pasando los vencimientos ya para 2027. Y también, como les anotaba hace un momento, que se pagó la mitad de esa deuda temporal transitoria que habíamos tomado al comienzo del segundo trimestre, porque ya la generación de caja nos lo permitió. Entonces, con respecto a vemos cómo los indicadores financieros se puede observar que mantenemos una alta cobertura de la deuda con un indicador de deuda-EBITDA de 1.6 veces frente al 1.8 que teníamos en el 2025, en el segundo trimestre. Y pues digamos, eso está muy por debajo de ese umbral que nos hemos puesto. Y gracias pues esto en parte a los pagos de la deuda y a los buenos resultados que hemos tenido a nivel operacional. Por su parte, las renegociaciones de las obligaciones financieras nos han permitido lograr un mejor costo de deuda bancaria con un indicador de intereses por EBITDA de 7.3 veces la cobertura versus 6.1 que teníamos en el año anterior. Esto a pesar de que, digamos, ha habido un encarecimiento por esa deuda que tenemos asociada al IPC por el rebote del IPC en la economía colombiana. Entonces, bueno, con esto le doy paso a Fabián para que nos cuente sobre el comportamiento de nuestras inversiones de capital, que yo creo que ahí simplemente un poco chillándolo, ha tenido un comportamiento un poco más acelerado que el que hemos tenido en otros años. Normalmente, y eso también ha sido algo intencional, que las inversiones no se concentren para el final del año, como para gastarse un presupuesto, sino que vayamos ejecutándolas acompasadamente, digamos, durante todo el año. Entonces, yo creo que ahí hay algo de eso y a pesar de eso, pues se dan los niveles de caja y de deuda que hablábamos hace un momento. Gracias, Alonso. Sí, y con una cosa particular y es también la inversión de un parque solar fotovoltaico, como lo nombrabas en este primer semestre, que también hace que el nivel del CAPEX también se vea mayor. Entonces, pues para darles un resumen de lo que hemos hecho en CAPEX e inversiones de capital este año, ya con corte a junio hemos invertido 312.000 millones de pesos distribuidos en nuestras diferentes líneas de negocio. Como lo pueden observar en la gráfica, durante este trimestre invertimos 102.000 millones de pesos, es decir, durante el trimestre invertimos el 33% del CAPEX de lo que llevamos del año. Nuestros principales focos de inversión siguen siendo estaciones de servicio, servicios de conveniencia, las plantas de combustible y almacenamiento y pues nuestro negocio de lubricantes. Obviamente esto tiene varios factores. Uno, el mantenimiento de nuestra red, inversiones operacionales para el mantenimiento de nuestra red de estaciones y de plantas de combustibles. Obviamente el cumplimiento normativo en plantas de combustibles, el normativo y regulatorio, y pues hemos seguido con unas inversiones importantes en servicios de conveniencia asociadas a nuevas aperturas de puntos de home burgers, Sbarro y de nuestra red de Altoque. Si uno quiere profundizar más en estaciones de servicio, sigue siendo pues el mayor o el principal segmento donde invertimos, con el 44% de nuestras inversiones. En plantas, siendo un poquito al detalle, es el 18%, y en lubricantes es el 11%, sin dejar de un lado conveniencia, que representa el 13%. Hay un punto relevante en lubricantes y es que
En este segmento hemos realizado inversiones adicionales también no solo en Colombia, sino en nuestras plantas de Perú, en Callao y en Ecuador, en Guayaquil. Y esta última, como les hemos comentado en anteriores reuniones, nos permitirá reducir los costos asociados a aranceles e impuestos a la salida de las divisas y a mejorar nuestra competitividad contra los productos locales en dicho país. Y finalmente, dentro de las otras inversiones, mantenemos la actualización de nuestros sistemas tecnológicos en estaciones de servicio para mejorar la experiencia de nuestros clientes, y también realizamos inversiones en electromovilidad, que hoy ya representa el 2% de nuestras inversiones, sobre todo en puntos de carga rápida, como lo nombró Alonso hace unos minutos. Como les dije, también cuando uno compara el trimestre, el primer trimestre y el segundo trimestre, parte del primer trimestre también se ve beneficiado o jalonado en la inversión de CAPEX por la inversión en nuestro parque Pétalos del Norte. Con esto yo creo que es el breve resumen de CAPEX ya para finalizar. Y ya aquí, como es costumbre, pues uno, les agradecemos a todos la asistencia a la reunión y abrimos este espacio para cualquier pregunta, inquietud o aspecto que podamos resolver en este momento. Entonces los invitamos a que nos hagan sus preguntas a través del chat para poderlas responder oportunamente. Aquí tenemos una primera pregunta. Javier de Bancolombia nos pregunta si nuestro CAPEX en 2026 llegará a los niveles cercanos a los de 2025. Yo en principio pensaría que sí, que va a estar por esos niveles, incluso puede ser unos 100.000 millones de pesos más alto, entre 50 y 100, precisamente porque tenemos este tema del Parque Pétalos del Norte que compramos ahorita y que no estaba en eso, pero debería estar por esos mismos niveles de lo del año pasado. Perfecto. Tenemos una pregunta con respecto al impacto o a cuál es el crecimiento del parque automotor y al crecimiento y al impacto que eso tendría en nuestro negocio. Por lo pronto, lo que les podemos decir con esto es el crecimiento, digamos, el 20% de los nuevos vehículos están siendo vehículos eléctricos o híbridos. Entonces, este es el impacto que, digamos, estamos viendo. Eso desde el punto de vista de tasa de crecimiento es alta, pero es una tasa de crecimiento alta, tasas decrecientes. Lo típico que pasa cuando hay algo que está comenzando a ocurrir. De todas maneras, eso no hace, hoy en día, como parque automotor, esto no hace más del 1% del parque automotor total. Entonces, realmente, no es que vayamos a dejar de tener consumo de combustibles líquidos, no por ahora y no en los siguientes años, porque realmente el stock de parque automotor que está a combustibles líquidos no está decreciendo. Lo que pasa es que una buena parte del crecimiento se la están llevando los vehículos eléctricos. Entonces, el impacto, digamos, no es que vaya a decrecer el consumo de combustibles en los próximos años, en los próximos 3 a 5 años por lo menos, sino que parte del crecimiento que antes se tenía ya no se va a tener. Y la última, tenemos otra pregunta adicional de Sergio. Bueno, ¿cómo ven en el mediano plazo el comportamiento de la demanda de energía para carga de automóviles y cómo estarán preparados para responder esa demanda creciente? Si bien solo
representa el 2% del CAPEX. ¿Esta está siendo destinada para este segmento? Bueno, yo creo que es una pregunta que nos hacen muy seguido y en parte Alonso la respondía y quiero empezar por algo. Nuestro número de transacciones ha venido incrementándose en un número importante y sobre todo han venido pasando un aspecto importante y es que ya no estamos teniendo tanta ociosidad en los puntos de venta. Cuando empezó el negocio, hacíamos una carga y teníamos que esperar 2 o 3 horas para que llegara el vehículo. Hoy en día nuestros puntos de venta ya se mantienen con casi que ociosidad cero. ¿Qué sí está pasando? Y creo que Juan Daniel, que es nuestro gerente de Nueva Movilidad, ya lo ha nombrado en par espacios, y es que nosotros quisiéramos crecer puntos de venta a un mayor ritmo de crecimiento, quisiéramos hacer muchas más inversiones, estamos creo que comprometidos con las inversiones allí, pero sí hay que evaluar un tema de la infraestructura eléctrica del país, sobre todo en ciudades principales. Hay lugares en donde definitivamente, y lo digo acá más coloquialmente, por el nivel de carga eléctrica y por el nivel de los suministros de energía que se requieren en las zonas, pues que ya no podríamos poner más puntos de venta. Entonces yo creo que parte de este desarrollo, de nuestro compromiso de hacer inversiones, lo vamos a seguir desarrollando, pero sí depende mucho también de un mejor desarrollo de la infraestructura eléctrica del país. Por ahora también, ¿qué estamos haciendo? No solo colocando puntos eléctricos en ciudades, sino también dinamizándolos a nivel de carreteras en el país. Recordemos que nosotros fuimos la primera red eléctrica que permitió conectar el norte del país con el centro del país con carga eléctrica, que permitimos hacer Medellín-Bogotá también con cargas eléctricas, así como Cali-Bogotá. Entonces creo que pensar en un crecimiento lo vamos a tener. Va a depender también mucho del dinamismo del mercado, pero obviamente si las tasas de compra de vehículos siguen representando el 18% de los vehículos nuevos, seguramente vamos a ejecutar mayores inversiones allí. Ahí simplemente para complementar algo es precisamente, yo creo que nosotros estaríamos ejecutando a una tasa un poco mayor si los niveles de potencia que se tienen estuvieran disponibles. Esa es la principal restricción que tenemos hoy en día, más allá que la de una asignación de CAPEX. Inicialmente nosotros comenzamos con una teoría que era la de mucha de la carga puede estar desde la casa. Sin embargo, pues nosotros vivimos en edificios y en esos edificios, en Colombia mayoritariamente, en esos edificios existen esas restricciones de potencia también. Entonces eso ha llevado a que los puntos por fuera de las viviendas se vuelvan cada vez más importantes. Entonces esa primera tesis que nosotros teníamos de solamente la interconexión y de algunos puntos muy específicos en las ciudades, ahorita la venimos volcando más también a la parte de la parte urbana. Sin embargo, esa es la principal restricción y de todas maneras ustedes no se imaginan, cada vez tenemos más proyectos y más proyectos para el tema de electrolineras y hace una buena parte, digamos, del análisis de proyectos que hacemos semana a semana de nuevos puntos de venta. Entonces, eso es parte de lo que estamos revisando. Tenemos otra pregunta que le pasó a Daniel. Si quieres, yo la leo mientras. Es de María. De acuerdo con la circular de la CREC relacionada con la estipulación de un precio base sobre el margen minorista, establecido como un precio mínimo para todos los agentes del mercado, ¿qué visión tienen sobre esta medida y cuáles consideran que podrían ser sus principales impactos en la dinámica competitiva del mercado de combustibles, los márgenes de comercialización y los consumidores finales? Gracias, Fabián. Pues, en efecto, este es un proyecto. Lo conocimos hace un par de semanas cuando salió. Aún le falta un par de trámites adicionales porque tiene que ir a la Superintendencia de Industria y Comercio en un trámite que se llama Abogacía de la Competencia para que esa autoridad identifique si hay efectos desde el punto de vista de mercado, consumidores y demás. Y básicamente lo que busca, para quienes no estén familiarizados con ese proyecto, como lo está María del Carmen, es fijar un precio mínimo al margen, o fijar un piso en el margen minorista, lo que a su vez se traduce en un precio piso. Pues nosotros creemos por principio que los precios deben definirse por el libre juego de oferta y demanda. Creemos que al final del día, si se determina un precio piso,
eventualmente va a haber una afectación al consumidor final, pues porque no podrá acceder a precios distintos de ese piso, precios que eventualmente pudiesen estar por debajo, como pasa hoy, dependiendo de cada uno de los micromercados respectivos de la competencia. Entonces, es el principal efecto que vemos. Todavía no es una realidad, digamos, regulatoria, y estamos a la espera de que se surtan los trámites adicionales que lleguen para que ya sea regulación propiamente dicha. Se abrió a comentarios y demás. Hicimos nuestros comentarios en el sentido que estoy mencionando y que creemos que, como mencioné, debe ser el libre juego de oferta y demanda los que definan los precios en el mercado, entre otras cosas por el bienestar del consumidor, pero no hemos tenido aún, digamos, desarrollos adicionales de la que estamos muy pendientes para ver el efecto que eso genere al final en las dinámicas competitivas. No sé si esto responde a la pregunta. Gracias, Daniel. Creo que por el momento no tenemos más preguntas, inquietudes. Sin embargo, pues los invitamos a que a través de nuestro buzón, correo y demás, aquí está el contacto de todas las personas que estamos directamente relacionados, nos puedan hacer cualquier pregunta o inquietud, así como el buzón de relación con inversionista de nuestra organización. Y pues nada, cualquier duda estaremos atentos a resolverla lo más pronto posible y pues seguimos en contacto y esperamos verlos en nuestra próxima reunión de resultados trimestrales. Agradecerles y bueno, darle las gracias a Alonso y a Daniel también por la compañía. Saludos para todos.